Comienzo contándoles sobre el Festival de Cine Africano en Tarifa. Es un referente en Europa porque se celebra de forma simultánea también en Tánger, en Marruecos. Y en esta edición número 21 el protagonismo está en los afrofeminismos. El objetivo de esta cita es mostrar la historia de África y su diáspora por ellas mismas. Lucía Muñoz también nos cuenta desde Andalucía sobre este particular. 14 kilómetros de agua en el estrecho de Gibraltar separan Tarifa y Tánger, a un lado Europa, al otro África. Entre ellas un festival de cine que las une. El Festival de Cine Africano de Tarifa cumple 21 años, en una edición más donde África la diáspora se cuenta a través de su directora, como Cyril Reingou, que en su documental El espectro de Boko Haram retrata un conflicto armado a través de la mirada de la infancia. El pueblo que cuenta su cotidianidad a través de sus historias, los hombres, las mujeres y los niños. Ha sido todo un reto para ellos, también para mí, el de juntar este discurso entre todos que combate con los estereotipos de la miseria en África. Esto es lo que cuento. Durante las 21 ediciones, los afrofeminismos han tenido siempre un papel muy relevante. La perspectiva de la mujer africana en el cine va más allá. Es el caso de Miriam Birara, que en su ópera prima, The Bride, La novia, rompe con el tabú de hablar sobre las mujeres en Ruanda que han sufrido ser víctimas de un matrimonio forzoso. Es muy bueno para mí porque es una plataforma donde puede contar tu historia a diferentes audiencias que normalmente lo haces. Es importante para el festival mostrar la perspectiva de la vida de mi país, de la mujer de mi país. La conexión entre África y Europa está marcada por una identidad cultural forjada entre los movimientos humanos. El cine en este festival es una ventana hacia otras vecinas que muestran su realidad contada por ellas mismas, escribiendo su propia historia. Por eso, el Festival de Cine Africano de Tarifa es referente a la hora de elegir su programación. Uno de los criterios fundamentales es salir de los clichés que pueden existir sobre África en los medios de comunicación, la África pobre, la África miserable, la África víctima de guerras perpetuas. Yo creo que intentamos mostrar sobre todo películas de individuos que cuentan la vida de otros individuos y ahí es donde se conecta con nosotros, la parte universal del humano. El Festival de Cine Africano es el único que se celebra en Europa de forma simultánea también en África. Películas, exposiciones, charlas son algunas de las actividades que estarán presentes hasta el día 1 de junio en esta edición. Lucía Muñoz Lucena y Sergio Rodrigo, Telesur, Andalucía, España. Y nuestro tema central para hoy, desafortunadamente se dio a conocer la información sobre la pérdida de una leyenda, de una insigne realizadora venezolana, Margot Benacerraf, quien nos deja uno de los legados cinematográficos más importantes en nuestro continente. Le hemos preparado un material para contarles de quién se trata y luego les muestro parte de su trabajo. Autoridades del ámbito cultural en Venezuela dieron a conocer este miércoles el sensible fallecimiento de Margot Benacerraf a los 97 años. Se trata de una de las directoras venezolanas más destacadas a nivel nacional e internacional, cuyo trabajo influyó en el mundo del cine, otorgándole un lugar preferente en lo audiovisual. Margot Benacerraf fue una de las primeras realizadoras latinoamericanas en participar en el Festival de Cannes, donde presentó su cortometraje Reverón en el año 1953 y su largometraje documental Araya en 1959, que en el prestigioso certamen le valió el premio Fipresci de la crítica internacional, película considerada como una obra de culto en el cine mundial. Además, dedicó su vida a la formación, promoción y difusión del séptimo arte, siendo la fundadora de la Cinemateca Nacional de Venezuela, institución que preserva el patrimonio documental audiovisual del país sudamericano. Personalidades afines al cine venezolano manifestaron su pesar por la pérdida física de la cineasta. Eterna vida a la obra de Margot Benacerraf. Y les quiero mostrar, antes de pasar con las reacciones sobre esta lamentable pérdida para Venezuela y para el continente, parte de su trabajo. ¿Por qué es importante Margot para la historia de la cinematografía venezolana, pero también para la historia del continente? Acá les voy a mostrar. Primeramente les cuento cuáles son los filmes quizás más conocidos de su trabajo. Acá está Reverón. Al personaje que ven acá es Reverón, uno de los artistas plásticos latinoamericanos más importantes del siglo XX. De ahí arranco. Es muy importante este filme precisamente porque
esta cineasta logró introducirse en el Castillete, en este espacio súper importante para entender el trabajo de creación de Reverón, que no solo trabajó en el ámbito de la plástica, de la pintura, como tradicionalmente lo conocemos, sino también en la construcción plástica, en la creación de muñecas de tamaño original, de tamaño real. Acá ven algunas de estas imágenes y fíjense cómo estas imágenes muestran el nivel el nivel que logró Margot de introducirse en la vida de Reverón, es decir, pudo introducirse en el interior de su vida. Reverón en este momento ya se encontraba muy enfermo, cambiaba de ánimo constantemente y no permitía que las ideas fluyeran de manera continuada porque ya se encontraba en un estado avanzado de su enfermedad. En este momento, en la imagen que ven en pantalla es histórica para el continente latinoamericano porque es el último autorretrato que Reverón realizara antes de su muerte. Fue el regreso a la pintura. Y esto se logró debido al trabajo que Margot logró después de 2 semanas conviviendo con el artista y su pareja Juanita. Logró esto. Fíjense cómo la película va más allá de una simple filmación. Tiene que ver con un proceso de vida, con un modo de entender el cine que hace que esta cineasta se convierta en pionera. La cineasta también formaba parte de un círculo religioso que le indicaba que debía casarse y tener hijos, y ella hizo absolutamente todo lo contrario. Se dedicó a trabajar en el ámbito cinematográfico, se dedicó a aportar desde la perspectiva cinematográfica, decidió no casarse, no tener hijos y llevar adelante una carrera donde lo más importante fuese su aporte en el ámbito cinematográfico. Esta película que ven acá duró en el momento de su realización aproximadamente 2 semanas y luego se desplazó al lugar donde pudo finalmente revelarla y a partir de ahí pues creció esta película, la más importante sobre Reverón, y que muestra una contraposición realmente muy fuerte entre el artista, acá lo vemos, el autorretrato y el espejo. Fíjense cómo acá les muestro el espejo donde Reverón se muestra a sí mismo, se reconoce a sí mismo y procede a regresar a la pintura después de mucho tiempo en la que solo construía muñecas y no hacía las pinturas. Ante esta pérdida, diversas autoridades se han pronunciado. Destacamos en primera instancia las declaraciones del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien reaccionó ante el fallecimiento de la cineasta Margot Benacerraf. Acá les mostramos cómo lo daba a conocer a través de la red social X, así lo decía, destacaba. Ella además consagró su vida a la formación de nuevas generaciones, a la preservación del patrimonio fílmico venezolano, siendo fundadora y emblema de nuestra cinemateca. El presidente Nicolás Maduro le confirió la Orden Francisco de Miranda en 2018, un dato importantísimo en su nombre. Debido a problemas de salud recibió su medalla de mis manos, dice el ministro, también galardonado e inolvidable cineasta Román Chalbaud. Así lo decía, lo citaba el ministro a través de este post, y hoy conversamos sobre su legado en nuestro estudio. De manera fugaz, Vladimir, le dijimos aquí y aquí ha llegado. Así ha sido. Muchísimas gracias por estar acá. Vladimir Sosa, nuestro invitado. Gracias, Vale. Además de presidir la fundación de la Cinemateca Venezolana, es una gran responsabilidad el poder también conocer toda la historia de cómo se ha llegado a este punto y de aquellos que se han convertido en pioneros del cine venezolano. Cuéntame sobre Margot. Wow, mira, Margot es un referente del cine venezolano y de la cultura en general, de la cultura nacional, de la cultura venezolana. Directora de 2 obras fundamentales en nuestra cinematografía. Reverón, que es un documental que bueno, nos muestra a uno de nuestros pintores fundamentales en estado puro de creación. Sí. Y una obra como Araya que llegó a recibir varios premios en el Festival de Cannes, ¿no? En una época además
donde no era habitual que festivales de ese tipo voltearan a mirar a América Latina. Es una pionera en nuestro cine, mujer, cineasta en la década de los 50, en un oficio y negocio que es dominado por hombres. Pero además yo creo, insisto, Reverón y Araya son dos tótems de nuestra cinematografía, pero además yo creo que la obra más importante de Margot Benacerraf es la Cinemateca Nacional. O sea, tener la visión de en el año 1966, hace 58 años, además todavía estamos en el mes de aniversario de la fundación, en el año 66 tener la visión de crear una institución dada a la preservación, a la conservación, a la memoria, a la divulgación del cine, no solo venezolano, sino del cine mundial. Oye, estamos hablando de una mujer que tenía la mirada en el futuro, tenía la mirada mucho más lejos de lo que la tenía mucha otra gente en ese momento. Y no me digo nada más en el país, en general. O sea, todavía hay países en América Latina que no tienen una cinemateca. Sí. La nuestra, insisto, tiene 58 años de edad. Además, Margot era una mujer que siempre estaba dispuesta a conversar, a relacionarse con nuevos y jóvenes cineastas, siempre dispuesta a dar su apoyo, a dar su acompañamiento. ¿Saben? Lo que para nosotros, para la comunidad cinematográfica venezolana, significa Margot Benacerraf es, digamos, uno de nuestros pilares, uno de nuestros cimientos, ¿no? No solo desde el punto de vista de la realización cinematográfica, además de la identidad de nuestro cine, ¿no? Okay. Porque ciertamente, bueno, hay un cine venezolano de principio de siglo, pero ese cine que empieza a parecerse a nosotros, que es muy de los años 40, muy de los años 50, tiene a Margot como una protagonista, por eso no es gratuito decir que Margot es una pionera en nuestro cine, hasta el punto de vista identitario, hasta el punto de vista de ese cine que empieza a parecerse a Venezuela. Reflejaba, claro. Tengo entendido que Araya duraba en primera instancia 3 horas y que el festival pidió que se redujera, porque era demasiado larga, imagínense. Pero por otro lado, tendríamos que tomar en cuenta que esta Araya es un suceso específico, lo que sucede en este espacio de trabajo con la sal, es decir, en la comunidad. Y por otro lado tienes a un personaje cultural, artístico, extremadamente importante no solo para el país sino para el continente. Son dos ejes que parecieran que son contrapuestos, que no tienen nada que ver en sí, pero puede que existan elementos incluso técnicos de mirada sobre la realidad que se enlacen, y yo creo o quiero arrancar desde el elemento de la observación. Si algo refleja el trabajo de Margot es que todo el tiempo está observando sin dar absolutamente ninguna opinión, sino observando y colocando las imágenes en cierto montaje con una idea específica que la cultivó estando allí. ¿Eso se vive hoy en el cine venezolano? Sí. El cine venezolano es muy variado. Y los cineastas venezolanos tenemos en Margot, sobre todo los de la escuela documental, un referente. Así como tenemos en Román Chalbaud otro referente importante, ¿no? De ahí, digamos, está nuestro... Después, bueno, Clemente de la Cerda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todos los que en algún momento abordamos el documental tenemos siempre el referente de Margot Benacerraf ahí. Y ojo, con Reverón. Me permito este espacio además para decir que ante los ojos de Margot, ante la mirada de Margot, ante el verbo de Margot, Araya no era un documental. Era como lo veía. Okay. Quizás una obra experimental de la época, ya venía de formarse en Francia, estaba la Nouvelle Vague en pleno auge. Claro, de ahí su influencia, ¿no? Sí, entonces digamos dentro de la estructura formal, Araya no es un documental, es una obra quizás para la época experimental y así la hemos, claro. El cine a veces tiene esa cosa de los géneros y que la gente dice, bueno, si no es ficción es documental. Claro, buscan encasillarlo sí o sí. En cambio, Araya todavía hoy día, yo siento que es una obra novedosa, revolucionaria, arriesgada, insólita.
Si tenemos la capacidad de analizarlo con los ojos de la época, porque hoy hay una línea historicista que se encarga de analizar las obras con ojos del siglo XX, del siglo XXI. En realidad no tiene sentido, pero a mí me llama muchísimo la atención lo que decías inicialmente, Vladimir, una mujer llevando adelante este proceso. Se dice que fue incluso recoger el premio más importante con su mamá, es decir, hoy uno mira y dice, pero no es algo raro, pero para la época realmente es muy raro, y por eso quiero resaltar que no es solamente un legado que se queda en Venezuela, sino que se convierte en farol para lo que luego comenzó a suceder en Latinoamérica. Sí, totalmente. Es decir, es que yo dificulto veo muy difícil cerrar la obra de Margot solo en su obra cinematográfica. O sea, hay una Margot pensadora, una Margot, eso, con la mirada en el futuro. Es decir, Margot es a todas luces de esa gente que se imaginaba un país digamos, a mediados del siglo pasado y decía, bueno, este país tiene que avanzar hacia esta dirección y hay que fundar una Cinemateca Nacional porque tiene que haber una ventana al mundo y el mundo tiene que tener una ventana de Venezuela. Además de la Cinemateca Nacional, Margot también fundó Funda Visual Latina, que es un espacio también de divulgación. Siempre estuvo como muy pendiente de la divulgación cinematográfica, de la promoción cultural, de la actividad cultural, artística y cultural venezolana. Hasta sus últimos días se dice, ¿no? Sí, que estuvo ¿no? con la fundación también trabajando. Estuvo muy activa, muy pendiente de su obra, ¿no? Y además de que su obra no fuese mal utilizada, es decir, no, muy consciente de su obra. O sea, Margot estaba consciente que ella era Margot Benacerraf. Y Margot era consciente de que ella era una mujer importante para este país. Y con todo eso era capaz de abrirle el corazón y las puertas a conversar con quien fuese, a estudiantes, investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Una mujer de verdad fuera del lote. Qué lindo. La última pregunta que quiero hacerte, me estoy robando algunos minutos, pero voy a aprovecharlo a full, tiene que ver con los cimientos con los que se creaba la fundación y los cimientos con los que hoy trabajas en la fundación. ¿Se mantienen? ¿Hay algunas reestructuraciones en materia de ir actualizando estos cimientos en relación con el contexto? Obviamente, el cine cambia permanentemente y las instituciones del cine también. La Cinemateca Nacional es es el instituto de cine más antiguo de este país. Y evidentemente ha tenido que irse adecuando, ¿no? La Cinemateca nace en una sala de cine para la divulgación, consciente además de, bueno, como te decía, de la importancia de la preservación, de la búsqueda de la memoria. Con la mirada puesta en el futuro, la Fundación empieza a desarrollar proyectos ya de investigación, organizar ciclos, organizar muestras. Y hoy día el reto de la Fundación Cinemateca Nacional, creo que es el reto de cualquier cinemateca del mundo, que es el tema de lo digital. Cómo cómo trasladar todo un patrimonio, toda la memoria cinematográfica de nuestro país a los formatos y a los soportes de hoy día, que además estamos seguros que van a cambiar en los próximos 5 años. Es decir, la transformación del mundo del cine en los últimos 20 años ha sido más rápida, más vertiginosa, más grande que en los últimos 100 años previos. Y todo, yo no diría ni siquiera la Cinemateca Nacional, sino todo, yo creo que todas las cinematecas del mundo y las salas del mundo, sobre todo las salas y los espacios de exhibición dados al cine de autor, o es el cine de interés artístico, cultural, etcétera, tienen su mirada puesta allí. Es un gran reto. Yo sé que lo vas a lograr. Gracias, Vladimir, por haberte venido. Te agradezco un montón. Siempre un placer recibirte en nuestro estudio. Un placer venir a Telesur y un placer hablar del legado de Margot Benacerraf. Homenaje para ella.